Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, tardes, noches, dependiendo del horario que nos vean. Yo soy su servidor, el doctor Domingo Martínez. Es un gusto y un placer estar aquí con ustedes en este día que ya habíamos programado, que se anunció como parte de las sorpresas para el mes de agosto. Es un gusto, repito, nuevamente estar con ustedes. Entonces, el día de hoy queremos tocar algún tema importante. Yo espero que sea importante para todos, en el cual estaremos viendo algunos aspectos importantes de lo que es la diabetes mellitus y la diabetes en general y la diabetes mellitus tipo 2. ¿Por qué me interesa o por qué nos animamos a hacer este tipo de contenido? Pues en una semblanza rápida me he encontrado me he encontrado cuando estoy en la consulta con algunas situaciones que me han llamado la atención ya desde hace algún tiempo y que afortunadamente ahora tenemos estos espacios para compartir con ustedes. Entonces, habitualmente cuando inicio la consulta siempre le hago una pregunta al paciente, que es sobre todo los que llegan conmigo de primera vez, y les pregunto, ¿qué es para ti la diabetes? O que al escuchar la palabra diabetes, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Qué es lo que piensas que es la primera impresión, la primera palabra? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Y aquí quiero que los que nos estén siguiendo en la transmisión puedan mandar sus preguntas o puedan mandar sus comentarios. Quiero que esto sea más de colaboración entre todos, que no nada más sea un solo monólogo, que yo nada más hable, sino que esto sea más como el título lo comentábamos, una charla, una plática, no tanto que yo exponga, hable y hable, sino que todos podamos manifestar algún tipo de inquietud. No hay preguntas absurdas, todas las preguntas son bienvenidas, así es que por favor, si alguien por ahí quisiera compartir algo en este momento con nosotros en cuanto a qué es lo que siente o qué es lo que se le viene a la mente cuando escucha la palabra diabetes. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Algunos pacientes me han manifestado que algunos sienten miedo por algunas malas experiencias en sus familias. Otros han manifestado que sienten angustia. Otros han manifestado que sienten todavía coraje. Otros se han manifestado o se les ve rasgos así en la cara como de enojo cuando hablamos acerca de la diabetes. Pero tú ¿qué sientes ahí con respecto a cuando escuchas la palabra diabetes? Y con esto queremos abrir el panel en este día. Si alguien quiere participar por ahí, por favor hágalo. Con todo gusto estamos aquí para leerlos. Si nos gustan hacer llegar sus comentarios para que podamos participar entre todos y enriquecer sobre todo este momento para que sea, como les decía, una experiencia conjunta, no nada más un monólogo. Si alguien por ahí si gusta comentar algo, le damos la oportunidad a que hagan sus preguntas. Aquí estamos dispuestos para contestarlas o para comentar lo que ustedes nos pongan.
Bueno, sigo comentando de las experiencias que he tenido durante la consulta. Como les decía, algunos otros sienten miedo, se sienten frustrados, se sienten con este tipo de sentimientos que les causa la enfermedad. Entonces, ¿por qué se causan este tipo de pensamientos? Pues básicamente por desconocimiento. El escuchar los comentarios o el vivir la experiencia con algún familiar cercano de alguna de estas enfermedades o con algún padecimiento de estos, pues siempre implica, ¿no?, alguna situación por ahí que sea de zozobra. Entonces, precisamente este espacio lo queremos hacer para que compartamos con ustedes de una manera sencilla y dinámica se me fue la palabra, el, los conceptos, esa es la palabra que, que estaba buscando, los conceptos de algunas cuestiones de lo que estamos aquí para que... Bueno, entonces miren, en la diabetes en general, eh, si hablamos de diabetes mellitus en general, eh, de acuerdo a los documentos existentes, la diabetes mellitus es multifactorial. ¿Qué es eso de multifactorial? Hay varios factores, valga la redundancia, que intervienen en el proceso de la enfermedad. Dentro de los principales, podríamos comentar, o uno de los básicos, es la herencia. Si mis papás o mis abuelos tuvieron la enfermedad, pues sí existe hasta un 80% de posibilidad de que yo desarrolle la enfermedad. Y precisamente esta es una de las cuestiones que pasan, ¿no?, que también están en la mente de los individuos que sean diagnosticados con la enfermedad de diabetes. ¿Por qué a mí? Hay que recordar que al perder la salud, al tener un diagnóstico de estos, muchas veces brinca a la mente ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué este tipo de situaciones? ¿Por qué brincan todo eso, no? Entonces, es parte de esa respuesta que tenemos hoy, ¿no? Sí, la herencia interviene en estas cuestiones, ¿no? Si mis abuelos y si mis papás tuvieron la enfermedad de diabetes, como les comentaba, existe la posibilidad de que hasta un 80% de posibilidad de que yo desarrolle la enfermedad. Sí, pero el otro 20% puede depender también de otras causas. ¿Cómo cuáles? Hay que recordar que también la enfermedad de diabetes es una enfermedad crónica. ¿De acuerdo? ¿A qué quiere decir este concepto o esta palabra de crónico? Que dura mucho tiempo. Hay pacientes que han sido diagnosticados desde hace 20 años, desde hace 30 años y todavía viven con la enfermedad. Algunos todavía con buena, vamos a decirlo, con buena salud, pero otros sí con algunas complicaciones. ¿Por qué? Porque es degenerativa también la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto de degenerativo? Que a través del tiempo el cuerpo se va a ir desgastando de una forma más rápida. Hasta 3 o 4 veces el cuerpo del paciente que vive con diabetes se desgasta. Los músculos, todos los tejidos del cuerpo se desgastan más rápido. ¿Por qué? Por los niveles de glucosa elevados. Pero ese tema lo vamos a tocar en otra charla programada para otro día. Entonces ya tenemos 3 conceptos aquí de la enfermedad de diabetes. Una que es hereditaria, 2 que es crónica, que es degenerativa, ¿sí? Y que es sistémica. O sea, ¿qué quiere decir que es sistémica? ¿O qué quiero decir con esto? Que involucra todo el cuerpo. La diabetes no nada más interviene directamente en el páncreas, o en el intestino, o en el estómago, o en alguna otra parte del cuerpo. La diabetes interviene en todo el cuerpo, porque interviene o afecta afecta directamente todos los sistemas del cuerpo, ¿ok? Hay que recordar que la diabetes hay diferentes tipos, ¿sí? Dentro de las más reconocidas tenemos
a la diabetes tipo 1, que es la diabetes que habitualmente podemos encontrar como diagnóstico entre los niños. Está la diabetes mellitus tipo 2, que el 80-90% de la población, al menos aquí en México, son los que tienen esta enfermedad. ¿Sí? Y la diabetes mellitus, la diabetes gestacional, que es la diabetes que le da a la mujer embarazada, y la diabetes tipo LADA, que es un tipo de diabetes mellitus tipo 1 que le da pero al adulto joven, y finalmente la diabetes tipo MODY, que son ya alteraciones genéticas, ya sea en la molécula en sí de la insulina o en los receptores de la insulina o en cualquier otra parte del proceso de la insulina, de la fabricación o de algún otro sitio donde se ancla la insulina. Entonces, esos tipos de insulinas, pues de diabetes, son más raros. Pero la diabetes mellitus tipo 2 en sí es eso, ¿no? Es una enfermedad crónica, como lo hemos comentado, es degenerativa, es sistemática, es hereditaria, pero en especial este tipo de diabetes tiene dos puntos bien importantes. Uno, o el principal, es que ya no hay suficiente insulina. El páncreas, que es el órgano encargado de la secreción de la insulina, ya no tiene la suficiente reserva como para bajar los niveles de glucosa durante el ayuno o después de la comida. Hablo un paréntesis aquí, si alguien tiene alguna pregunta o algo, siéntanse con total libertad de poder expresar su duda o su comentario, mientras saludamos a Esperanza Barbosa, que ahí nos puso buenos días. Muchas gracias, Esperanza, por estarnos aquí siguiendo en esta transmisión. Vuelvo al punto. Entonces, la diabetes mellitus tipo 2 tiene dos puntos bien importantes que quisiera repasar en este momento con ustedes. El primero es que la diabetes, al ser la diabetes mellitus tipo 2, ya no es suficiente la insulina que se está fabricando. ¿Qué quiero decir con esto? El páncreas, todos cuando nacemos, el páncreas tiene cierta cantidad de insulina. Sí, el páncreas tiene la posibilidad de fabricar insulina de nuevo, o sea, nueva insulina, pero hay un pequeño detalle. El páncreas tiene una cantidad determinada, vamos a ponerle un número, 1 millón de unidades de insulina cuando nacemos, cuando todavía no comemos. Esa es la cantidad con la que nacemos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando empezamos a comer, obviamente, el páncreas empieza a liberar la insulina para que la glucosa sea aprovechada por las células del cuerpo, para que las células se alimenten de la glucosa. Dicho sea de paso, uno de los tejidos que consume más azúcar, pues es precisamente el músculo, ¿sí? Ok, nos comparten aquí de la señora Concepción, que le dio mucha depresión y miedo el saber su diagnóstico de diabetes. Sí, era lo que les comentaba. Gracias, señora Concepción, por estarnos siguiendo. Buenos días también para usted. Volvemos al punto, entonces, la diabetes, el páncreas, cuando tiene su cantidad de insulina y empezamos a comer, pues el páncreas empieza a liberar la insulina. Vamos a poner un ejemplo. Ya cuando estamos comiendo ya sólidos, digamos una manzana, para que se metabolice los carbohidratos o la glucosa que tiene la manzana, nuestro páncreas libera una unidad de insulina. Fácil, ¿sale? ¿Por qué? Porque una fruta es una porción una manzana es una porción. Una porción de fruta tiene hasta 15 gramos de carbohidratos. Entonces, para metabolizar 15 gramos de carbohidratos, el cuerpo utiliza una unidad de insulina. Entonces, nuestro páncreas finalmente libera esa unidad y se metaboliza la manzana. Vamos a poner otro ejemplo. Si nos tomamos un refresco, no vamos a decir marcas porque todavía no tenemos patrocinadores, un refresco de cola normal, ¿sí? De una botella de 600, nuestro cuerpo puede llegar a liberar hasta entre 8 o 10 unidades de insulina para metabolizar la glucosa
de esa bebida que estamos disfrutando en ese momento. De ahí la importancia de saber seleccionar qué vamos a consumir. Si mi páncreas libera una unidad de insulina para metabolizar la manzana, o 8 a 10 unidades para metabolizar una bebida endulzada, imagínense la cantidad de esfuerzo que tiene que hacer el páncreas. Pero ese no es el problema, la cantidad de insulina que se libera. El problema en sí radica en que el páncreas no repone o no recupera la insulina gastada. ¿Sí? ¿A qué me refiero? A lo mejor sí recupera la unidad de la manzana, pero la cantidad de unidades de insulina gastadas en el refresco no las recupera en su totalidad. Si gasta 8, podrá a lo mejor recuperar entre 6, 5 unidades de insulina. Y si ustedes tienen el pensamiento crítico, que sé que tienen, se van a dar cuenta que hay un déficit de unidades de insulina. Sí, entre 5, de gastar 8, pero nada más recupero 5, entonces me queda una deficiencia de 3 unidades aproximadamente. Si como una rebanada de pastel o una dona, que pueden llegar a ser hasta 8 porciones de carbohidrato por rebanada o por pieza, imagínense esa cantidad de unidades de insulina que tiene que liberar el páncreas, hasta 8 unidades, 9, 10, pero no recupera la totalidad de unidades gastadas, ¿sí? Entonces, gasta las 8, pero recupera 5, gasta 10, pero recupera 6. Si esto lo ponemos en una línea de tiempo, vamos a tener un déficit de unidades de insulina, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta que si nacemos con 1.000.000 de unidades, al final de un tiempo vamos a tener nada más en reserva 900.000, ¿sí? Sigue pasando el tiempo y seguimos consumiendo este tipo de alimentos que nos hacen gastar demasiada insulina y después vamos a tener 800.000 y luego 700.000. Si le metemos pizza, si le metemos las frituras, si consumimos todo este tipo de alimentos, entonces nuestra reserva pancreática va a bajar a una velocidad más rápida, ¿sí? Y ya no vamos a tener, nuestro páncreas, en lugar de tener esa reserva de 1.000.000 de unidades, pues cuando llegue a una reserva de 500.000, es cuando nos van a diagnosticar la enfermedad de diabetes. Cuando se diagnostica la enfermedad de diabetes mellitus en la persona, habitualmente el 50% de nuestro páncreas ya no funciona, ya no hay reserva de insulina, ¿sí? Por eso es que hay que utilizar en muchas ocasiones esas temibles inyecciones de insulina que muchas personas pues no quieren, ¿sí? Porque hay muchos mitos alrededor del uso de este medicamento, que dicho sea de paso, es el medicamento que tiene más de 100 años comprobados, que ayuda realmente a controlar los niveles de glucosa y que actualmente es el menos usado, ¿sí? Por eso a mí me encanta establecer esquemas de insulina en los pacientes y ir avanzando con ellos paso a paso. Entonces, de tener 1.000.000 de unidades, en resumen, nuestro páncreas al nacer, nacemos con 1.000.000 de unidades. Estamos haciendo un ejemplo. Al comer vamos disminuyendo esas cantidades. Cuando consumimos alimentos de grandes cantidades de carbohidratos, esa reserva baja más rápido. Cuando llegamos al 50% de la reserva pancreática es cuando se diagnostica la enfermedad de diabetes. Y aquí en México tenemos un retraso en el diagnóstico aproximadamente de entre 7 y 10 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que la persona ya era desde antes, ya tenía la enfermedad de diabetes, pero que finalmente se diagnostica de una forma tardía, ¿sí? Y esta es otra situación que podemos tocar más adelante. El segundo punto bien importante acerca de la diabetes. Uno es que ya no hay su insulina suficiente y el otro punto bien importante es la resistencia a la insulina. Por ahí a lo mejor alguno de ustedes ha escuchado este concepto de resistencia a la insulina. ¿Qué es esta famosa resistencia a la insulina? ¿Qué es este concepto que se maneja en la diabetes? Sencillo. En la propia insulina que libera el cuerpo, bueno, dicho mejor corrijo, la propia insulina que libera nuestro páncreas, el cuerpo la rechaza, no permite que trabaje adecuadamente, ¿sí?
Es como si le pedimos ayuda a alguien, pero a la mera hora lo bloqueamos y no lo dejamos que nos ayude, ¿sí? Le estamos resistiendo a su trabajo, no lo queremos dejar trabajar. ¿Cómo es posible esto? Si ya tenemos una deficiencia de insulina y esa insulina que se logra liberar por parte del páncreas no funciona adecuadamente porque el mismo cuerpo la rechaza. Y esto está directamente en relación a la circunferencia abdominal, ¿sí? Más específicamente a la grasa visceral. Toda la grasa que se acumula en el abdomen, lo que nos da el volumen del abdomen, de esa grasa que está ahí, es lo que nos va a dar la resistencia a la insulina. A más abdomen, a más grasa visceral, a más cintura, más resistencia a la insulina. Imagínense en qué predicamento ponemos a nuestro cuerpo. Por un lado, ya no fabrica la insulina suficiente y por otro lado, no lo dejamos trabajar adecuadamente. Entonces, esta resistencia a la insulina provoca que el páncreas todavía se esfuerce más por liberar más insulina para poder cubrir los picos glucémicos. ¿A qué me refiero con picos glucémicos? Cuando comemos, cuando tomamos algo de los alimentos que nos dan energía, que nos dan el aporte energético, que contienen carbohidratos, ese material sí lo debemos de consumir, eso sí lo podemos consumir. ¿Por qué? Porque es precisamente lo que nos da nuestro combustible. Como hace rato comentaba, los músculos es el tejido más grande que tenemos, que lo único que consumen es glucosa, ¿sí? Entonces, si el músculo no tiene glucosa, le va a costar trabajo moverse. Van a actuar otros órganos, por ejemplo el hígado, para convertir la grasa en glucosa y entonces el músculo pueda ser alimentado. O el mismo músculo se va a sacrificar para que pueda alimentarse el propio músculo al convertir todo lo que contiene el músculo en energía, ¿sí? Entonces, aquí tenemos dos predicamentos. Uno, la falta de insulina, la resistencia a la insulina. Y estas dos partes son partes esenciales de la enfermedad de la diabetes mellitus tipo 2, que es de la cual estamos hablando en este momento, que es la que más abundantemente está en nuestro medio, ¿sí? Lo comentábamos hace rato, hasta más del 80% de la población aquí en México la padece. Entonces, es necesario entender esta situación para tomar las mejores decisiones. ¿Qué puedo hacer yo para disminuir la resistencia a la insulina? ¿Qué puedo hacer yo para que mi páncreas libere más insulina? ¿Qué puedo hacer yo para disminuir todas estas situaciones? ¿Sí? Sí podemos hacer algo y la prevención siempre va a ser lo más económico, lo más accesible, tendría que ser lo más barato para que podamos estar bien. Sí, aprovechamos y abro un espacio para saludar a Yaya. Saludos, que nos está siguiendo también en esta transmisión. Si tienen, vuelvo a repetir, si tienen alguna duda, algún comentario, con todo gusto los leemos para poder aclarar sus dudas. De esto se trata este espacio, de platicar, de que sea una charla entre amigos para que podamos todos juntos seguir aprendiendo. Les comentaba entonces estas dos situaciones, ¿qué podemos hacer al respecto? Una, pues bueno, al páncreas, si ya está muy desgastado, trabajando y forzándose, pues bueno, vamos a aligerarle la carga. Podemos emplear insulinas, podemos emplear medicamentos orales tomados para que el funcionamiento del páncreas sea más tranquilo todavía. Pero con lo que y hay otras, no se pueden hacer otras situaciones, pero lo que sí podemos hacer es con respecto a la resistencia a la insulina, a la grasa abdominal, a la grasa visceral. Esta grasa sería entre menos grasa, entre menos cintura, si bajamos un 15% de nuestro peso actual, si bajamos un 15%, la resistencia a la insulina va a empezar a disminuir. Es decir, si yo peso 100 kilos y logro bajar 15,
Entonces la resistencia a la insulina va a empezar a disminuir. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a disminuir grasa visceral. Uno de los principales enemigos de la diabetes es la grasa visceral, la cintura, la famosa pancita, ¿sí? Entonces, esto es en concepto en general de lo que se trata la diabetes, ¿sí? ¿Hay alguna duda, algún comentario que quieran hacer? Con todo gusto los leemos. Estamos a sus órdenes. Mientras les comento que estamos planeando tres sesiones. Esta es la primera, queremos hacer una cada mes. Y la siguiente sería en el mes de septiembre y la siguiente en el mes de octubre. La siguiente sesión estaríamos programando, la queremos titular ¿Qué puedo o no comer? Esa es una gran pregunta. ¿Qué puedo o qué no puedo comer si ya tengo el diagnóstico de diabetes? Esa es programada para el mes de septiembre. Y la tercera es... la escribí pero no le entiendo mi letra. La tercera sería ¿por qué me debo mover? Para el mes de octubre. Estén al pendiente de las fechas nada más para poder compartir con ustedes esta información. Entonces, hacemos un resumen general de lo que platicamos hoy. La diabetes es una enfermedad multifactorial. Dentro de esos factores está la herencia, ¿sí? El medio ambiente, otra característica que es crónica, es degenerativa, es sistémica, que afecta a todo el cuerpo. Específicamente, y hay diferentes tipos de diabetes. Diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, diabetes gestacional, diabetes tipo LADA y diabetes tipo MODY. Dentro de estas enfermedades, dentro de estos diagnósticos, la diabetes mellitus tipo 2, que es la que nos interesa más en este momento, platicar de ella, tiene dos características importantes. Una, que ya no se fabrica la insulina suficiente, y dos, la resistencia a la insulina. En cuanto a que ya no se fabrica la insulina suficiente, es la cuestión del páncreas. Nuestro páncreas ya está muy agotado, ya está muy cansado. Hay un límite de unidades de insulina que si no las acabamos rápido, pues bueno, viene la enfermedad. La segunda es la resistencia a la insulina, que está directamente en relación con la grasa visceral, con la cintura, ¿sí? Con el tamaño de la cintura. Que dicho sea de paso, el tamaño ideal de la cintura para hombres es de 95 centímetros y para mujeres de 75. Entonces, si tenemos cinturas de ese tamaño, pues bueno, estaremos casi libres de la resistencia a la insulina. Si no, pues hay que emplear los medios necesarios para empezar a reducir esa resistencia. Pues bueno, es un gusto haber estado con ustedes. Me parece que no hay preguntas, no hay inquietudes, entonces podemos concluir en esta mañana. Fue un gusto estar con ustedes en esta charla. Vuelvo a recordarles, tenemos una siguiente programada para el mes de septiembre. Estén al pendiente de las fechas, por favor, que vamos a titular ¿Qué puedo o no comer si tengo el diagnóstico de diabetes? Va a estar interesante. Por favor, síganos en las redes sociales, ya sea en Facebook, Instagram. Estamos a sus órdenes, en WhatsApp también. Y la siguiente plática que queremos programar con ustedes será para el mes de octubre y queremos titularla ¿Por qué me debo mover? ¿Por qué es importante el movimiento para la enfermedad de la diabetes? ¿En qué me sirve? ¿Por qué me sirve moverme? ¿De acuerdo? Pues bueno, es un gusto
haber estado con ustedes. Esperamos que la información que compartimos con ustedes en esta mañana les sea de utilidad. Más que nada, queremos invitarlos a la reflexión, a que ustedes puedan pensar qué es lo que está pasando en sus cuerpos si tienen el diagnóstico de diabetes, y que nuestros pequeños granitos de información que puedan ir teniendo o compartiendo con ustedes, pues bueno, podamos ir tomando decisiones diferentes con respecto a nuestra enfermedad. Es un gusto nuevamente, gracias, mil gracias por dedicar un tiempo en esta mañana. Y pues bueno, si esta información les parece buena, por favor compártanla con sus familiares, con algún conocido. Es información abierta al público. Es un gusto estar con ustedes y pues bueno, que tengan un excelente día y que tengan una excelente mañana, tarde o noche, dependiendo del horario que nos vean. Y por favor, pórtense mal. Gracias, señora Concepción. Gracias por su felicitación, que nos dice excelente plática, doctor. Gracias. Esto nos motiva y nos alienta. Por favor, compartan la información y estamos a punto de alcanzar los 500 seguidores. Eso nos da gusto saber que ya casi somos 500. Estamos a 2 de llegar al 500 y vamos a hacer una celebración si llegamos a los 500. Esperanza Barbosa, gracias también por su comentario. Igual para usted, bendiciones, señora Concepción. Y ya por último quiero, hoy en la mañana, en mi devoción personal, leía un texto bíblico que quiero compartirles. Nada más que me abra la computadora. Que esto de la tecnología a veces no nos ayuda mucho, pero pues bueno, aquí estamos. Dice, en el Salmo número 94, un texto bíblico para los que somos creyentes, Salmo 94 en su versículo número 11, leo para ustedes de la versión de traducción al lenguaje actual, dice, bien sabe nuestro Dios las tonterías que se nos ocurren. Otra versión del mismo versículo dice, la Reina Valera contemporánea, nos menciona, el Señor conoce la mente humana y sabe que solo piensa en tonterías. Ojalá que no sea nuestro pensamiento el día de hoy, ojalá que podamos hacer cosas buenas y ojalá que podamos seguir adelante en nuestra vida de una forma sana y perdurable. Un gusto estar con ustedes. Gracias, muchas gracias. Y estamos a sus órdenes.